Bienvenidos al Museo Nacional de Arte. Este recinto pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Mi nombre es Sara Gabriela Vaz y soy su directora. Me da mucho gusto recibirlos y conducirlos por este recorrido. Es un inmueble histórico y artístico de enorme importancia para nuestro país. Siempre ha fungido como un inmueble de carácter público. Nosotros estamos abiertos como Museo Nacional de Arte desde el año 1982 y antes fue sede del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. Porfirio Díaz encomendó este inmueble al arquitecto italiano Silvio Contri, que podemos ver su nombre aquí en una de las cartelas de este vestíbulo, y durante los años 1904 a 1911 esta enorme estructura estuvo en construcción. Fue el presidente Madero quien inauguró la primera sede del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. Después, hacia los años 70, este inmueble fue el edificio del Archivo General de la Nación y posteriormente Museo Nacional de Arte. A mis espaldas se encuentra uno de los mejores ejemplos de herrería construida entre finales del siglo XIX y principios del XX. El arquitecto italiano Silvio Contri constituye también uno de los ejemplos de arquitectura ecléctica. Sin embargo, esto da cuenta justamente de los deseos que en el Porfiriato se tuvieron de reflejar, por un lado, la modernidad, por otro lado, el tomar elementos de diferentes épocas y estilos arquitectónicos del pasado, justamente para hacer una referencia historicista concreta. Así, por ejemplo, Silvio Contri encomendó a la Fondería da Firenze toda la concepción de estas escaleras magistrales de bronce, así como las puertas que tenemos hacia la calle de Tacuba. Estamos en uno de los espacios más emblemáticos del Museo Nacional de Arte. Se trata del salón de recepciones, en el segundo piso de nuestro inmueble, y en donde también podemos tener esta vista al ábside de las escaleras. Justamente encima de mí existe una parte de la decoración realizada por la familia italiana Coppede. Esta familia fue contactada por el arquitecto Silvio Contri para desarrollar justamente este programa iconográfico que tiene que ver con el desarrollo de la modernidad en tiempos de Porfirio Díaz, y que además esta pintura que tenemos aquí arriba alegoriza justamente el sentir de Díaz respecto de la prosperidad, el progreso y las formas en que una nación puede destacar. En nuestra exposición de la piedra al barro estamos destinando un espacio permanente a la colección de escultura del Museo Nacional de Arte. Tenemos esculturas en varias técnicas, principalmente yesos, que también fueron parte del programa esencial de la enseñanza de los artistas académicos durante el siglo XIX, esculturas que estuvieron en espacios públicos. De la piedra al barro es una de las exposiciones que mejor ejemplo nos presenta de una exposición permanente renovada, es decir, el Museo Nacional de Arte constantemente está actualizando sus discursos expositivos, dando nuevas lecturas a sus piezas y, por supuesto, permitiéndole al visitante nuevas experiencias. A partir de esta programación hemos logrado concretar una renovación consistente desde el año 2014 que esperamos concluir este año y que esperamos que cubra nuestras salas del segundo piso. Nos encontramos en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, antiguamente conocido como Salón de Embajadores. Justamente en un espacio como este, Porfirio Díaz pensaba darle la más digna recepción a los grandes embajadores o personajes importantes, también secretarios de otros estados, justamente en esta idea de llevar a México al concierto de la modernidad, es decir, llevar a México a un desarrollo a la par de países europeos como Italia y Francia, y así es que este salón reúne también elementos decorativos un poco significando ese estilo. Todo el programa iconográfico fue desarrollado, al igual que el ábside de allá afuera, por la familia Coppede, esta familia italiana encargada de hacer decoraciones, sobre todo,
Y estas decoraciones nos presentan un programa iconográfico básicamente alegórico, en donde lo que vemos es el ensalzar la labor de las artes, de la ciencia, de la técnica, de la libertad y de todo aquello que tendría que ser el componente esencial para que un país moderno se desarrollara pacíficamente. Ya lo vimos afuera con la labor en contra de la guerra. Ahora lo vemos aquí, sobre todo en el centro, desarrollando un programa que tiene que ver con las telecomunicaciones, los tendidos férreos, las vías de teléfono, los cables de telégrafo, todo aquello que hace posible comunicar a todos los puntos de un país moderno y que hace posible que todos esos puntos de un país moderno estén justamente en la misma sintonía, que no haya rezago, que no haya pobreza. Se ensalza la labor, sobre todo a partir del propio Porfirio Díaz, de la referencia al mismo edificio que es nuestra sede, al Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este recorrido por el Museo Nacional de Arte. Sabemos que abrimos nuestras puertas a las exposiciones temporales nacionales e internacionales más importantes de nuestro país, pero también tenemos un intenso programa de renovación de nuestras actividades permanentes y de nuestras exposiciones, de manera que si nos visitan en una ocasión, no se arrepentirán de hacerlo una segunda y una tercera. Tenemos una cartelera de actividades paralelas en torno a todas nuestras exposiciones, tenemos talleres, tenemos servicio de biblioteca y auditorio, así que estén pendientes de todas nuestras actividades publicadas en nuestro website munal.mx.